conocemos. Bien, quizá importante es la presencia de estos huesitos sesamoideos. Se llama hueso sesamoideo aquellos que están dentro de tendones. El sesamoideo más grande, por ejemplo, es en la rótula, que está delante de la rodilla. Más adelante vamos a ver dentro de qué tendones están estos sesamoideos, que pueden aparecer en las radiografías confundiendo nuestro diagnóstico. Fíjense, acá tenemos la primera y la segunda fila de los huesos del carpo. Estos huesos se disponen de esta manera. Voy a hacer un dibujo esquemático. Tenemos un hueso del carpo, otro hueso del carpo, otro hueso del carpo, otro hueso del carpo y acá, digamos, otro hueso del carpo. Acá podemos ver incluso, por decir, el pisiforme, ya está. Observen que existe una disposición en forma de canal. Y este canal tiene un techo. Este techo es la aponeurosis profunda. La aponeurosis profunda. La aponeurosis profunda, que se llama aquí retináculo flexor, convierte este canal en un túnel. Este es un canal. Y si ustedes le ponen techo, se convierte en un túnel. Igual ocurre con los huesos del carpo. ¿Qué estructuras van a formar los puntos de inserción del retináculo flexor? Acá tenemos el tubérculo del escafoides, el tubérculo del trapecio, el gancho del ganchoso, que también se llama apófisis unciforme del ganchoso, y el pisiforme. Aquí se va a insertar la aponeurosis profunda, que se llama aquí retináculo flexor. Y entonces todo esto viene a ser el techo del canal del carpo y se convierte en túnel del carpo. Más adelante vamos a ver qué cosa contiene este túnel del carpo. Es muy importante porque hay elementos anatómicos importantes y además hay que pensar que este túnel es todo un compartimento cerrado. Y cuando aumenta la presión va a ocurrir un síndrome compartimental que se llama síndrome del túnel del carpo. Entonces, esta parte de la anatomía es muy importante, que hay que tenerlo siempre presente. Aquí tenemos algunas consideraciones en lo que respecta a las articulaciones de la muñeca. En la muñeca podemos tener dos articulaciones, existen dos articulaciones. Una que se llama radiocarpiana, que es una articulación condilia. Acá tienen ustedes esta articulación formada por la superficie articular distal del radio, el escafoides, el semilunar. La superficie articular del radio se extiende gracias a este disco articular que une el radio con la apófisis estiloides del cúbito, esto de acá, ¿no? Se extiende hasta acá esta articulación. La otra articulación es esta de acá, que es la radiocubital distal. Tiene forma de saxo, si ustedes se dan cuenta, y le llaman también articulación saxiforme. Las cavidades articulares de esta articulación saxiforme y de la otra son independientes. Esta articulación radiocarpiana dijimos que es condilia. Es por eso que la muñeca puede hacerse flexión, extensión y también aducción y abducción. La articulación radiocubital distal es una articulación sinovial tipo
coracoide, igual que la radiocubital proximal. Entre las dos articulaciones, las dos articulaciones permiten la pronosupinación de la muñeca y de la mano. El resto de articulaciones intercarpianas comparten la misma cavidad articular, son consideradas todas planas y de escaso movimiento, casi nulo. Las articulaciones carpo-metacarpianas son consideradas planas. ¿Por qué digo consideradas? Porque algunas como estas son un poquito, digamos, esferoidal, pero como su movimiento es prácticamente nulo y son casi planas, como no estamos en geometría, simplemente decimos se consideran planas. Excepto esta articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, que es sencilla de montar y permite el movimiento amplio que tiene el dedo pulgar. El dorso de la epífisis distal del radio tiene una prominencia importantísima, que es el tubérculo de Lister, que es palpable y a veces visible en el dorso de la muñeca. A los costados podemos ver surcos, acá tenemos otra prominencia, que separan los surcos por donde van a pasar las correderas tendinosas que ya hemos estudiado. Acá, por ejemplo, tenemos un surco que va a servir para la corredera del extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar. Por aquí, los radiales, primer y segundo radial. Por aquí, el extensor largo del pulgar. Por aquí, los extensores, extensor común de los dedos y del índice. Esta imagen es para graficar lo siguiente. En la mano, vamos a estudiar más adelante, músculos intrínsecos de la mano. Pero la mayoría de los músculos del antebrazo, como ustedes han podido apreciar, son músculos de la mano también, pero extrínsecos de la mano. Como este músculo extensor común superficial, no, extensor común de los dedos, comienza en el antebrazo, es más, incluso es un músculo epicondilio. Sin embargo, se inserta en los dedos de la mano. Por eso son músculos de la mano, pero extrínsecos, porque su origen están en estructuras óseas que no pertenecen a la mano. Igual ocurre con otros músculos que vamos a ver más adelante. Ya conocemos la inserción distal del extensor común de los dedos. A excepción del pulgar, que tiene diferente diseño, este es el extensor corto y el extensor largo del pulgar, que forman la tabaquera anatómica. A excepción de esto, el resto de los dedos, del segundo al quinto, su inserción es igual. 3 lengüetas. Profesor, ¿cuál es la tabaquera? Anatómica. ¿Y cuáles puede repetir por fin? Aquí, en el dorso del pulgar. Más adelante lo vamos a ver con más amplitud. Ya, profesor, gracias. Los tendones extensores todos tienen igual inserción. 3 lengüetas, como ya sabemos, lengüeta central en la base de la falange media. Y la distal, los dos se unen y van a la base de la falange distal. Recordemos que el índice y el meñique tienen 2 tendones extensores. Uno propio y otro que les viene del extensor propio del meñique. Y acá también uno que viene del extensor propio y otro que, este es del extensor propio del índice y este es el tendón del extensor común. Pero se fusiona, acá también se fusiona y al final actúan como si fueran uno solo. Estas son bandeletas que unen los entre tendones
no tiene mayor importancia. El tendón extensor en los dedos, del primero al quinto, van a formar un verdadero aparato extensor que se llama capuchón extensor. Este es el tendón más grueso en el centro, que se divide en 3 lengüetas. Ya sabemos cómo se insertan distalmente. Pero también sirven de inserción a los lumbricales y a los interóseos. Aquí tenemos un dibujo del éter donde puede verse el tendón extensor. Distalmente se divide en una lengüeta central y 2 laterales, que acá le llaman bandeleta, ¿no? Bandeleta central, bandeleta lateral. Las bandeletas laterales se unen y terminan en la base de la falange distal. Bandeleta, otros le llaman lengüeta. Bien, fíjense que a ambos costados del tendón extensor se forman estas fibras transversales en forma de capuchón, por eso se llama capuchón extensor de los dedos. Y en estos se insertan estos músculos, ¿no? Lumbricales y también los músculos interóseos, dorsales y palmares. No todos los interóseos se insertan en el capuchón extensor, solamente algunos de ellos. Vamos a verlo más adelante con un poquito más de detalle. Otro músculo extrínseco de la mano es el flexor común superficial de los dedos, que termina en 2 lengüetas que se insertan a ambos lados de la base de las falanges medias del segundo, tercer, cuarto y quinto dedos. A esto tenemos el flexor común profundo de los dedos, flexor común profundo de los dedos. También 4 tendones que terminan en la base de la falange distal. Otro músculo también extrínseco es obviamente el flexor largo del pulgar, que termina en la base de la falange distal del pulgar. Esta es la manera como se insertan los tendones flexores. Este es por ejemplo, acá tenemos el flexor superficial, que termina en 2 lengüetas a ambos lados de la falange media. Y este de acá es el tendón profundo, uno de los tendones del flexor común profundo de los dedos, que emerge entre las dos lengüetas del superficial. Aquí se hace superficial y se va a insertar en la base de la falange distal. Esta característica, por favor, véanlo en los cadáveres. Lo van a poder ver ya en la práctica. En algún momento, sean curiosos si lo puedan ver. Bien. Ahora vamos a ver los músculos intrínsecos de la mano. Como todo músculo, tenemos que clasificarlos en 3: músculos de la eminencia tenar, músculos de la eminencia hipotenar, músculos de la eminencia tenar, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar. Cuando decimos abductor corto del pulgar, significa que hay uno largo, ¿no es cierto? Ya conocemos el abductor largo del pulgar, que es un músculo profundo de la región posterior del antebrazo. Abductor largo del pulgar. Aquí está el corto, que es... El largo es extrínseco, el corto es intrínseco. Si hablo de flexor corto, es porque hay un flexor largo del pulgar. También lo conocemos. En cambio, no hay oponente corto ni largo, solamente uno. Oponente del pulgar, aductor del pulgar. La eminencia hipotenar, en cambio, tiene que ver con el dedo meñique. La eminencia tenar tiene que ver pulgar, 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 pulgar. La eminencia hipotenar, meñique, meñique, meñique. Palmar cutáneo es un pequeño músculo superficial, ya vamos a ver sus inserciones. Abductor del meñique, flexor corto del meñique, oponente del meñique. Inervación motora.
podemos decir, todos los músculos de la eminencia hipotenar están inervados por el cubital. Todos los músculos de la eminencia hipotenar, cubital. No se cumple a cabalidad con el mediano. Todos los músculos de la eminencia tenar inervados por el mediano, casi, a excepción del aductor del pulgar, inervado por el cubital, y una parte del flexor corto del pulgar. El resto es mediano, mediano, mediano. Músculos de la palma. Tenemos los lumbricales. El nombre lumbrical es porque se parecen a lombrices. Son 4 lumbricales. Primer y segundo lumbricales inervados por el mediano. Tercer y cuarto lumbricales por el cubital. Hay 7 interóseos, 4 dorsales y 3 palmares, todos cubital. Aquí también podemos decir, todos los interóseos están inervados por el nervio cubital, sin excepción, 7. Todos los músculos interóseos inervados por el cubital. Así uno puede ir sacando reglas que pueden servirnos para podernos orientar. En esta imagen estamos viendo las ramas superficiales del radial y del cubital. Superficiales. Aquí estamos viendo que esta rama está pasando superficialmente a la tabaquera anatómica, pero eso lo vamos a ver en otras imágenes. Cuando hacemos la disección de la palma de la mano para poder ver, disecar los músculos de la mano, intrínsecos de la mano, sacamos piel, tejido celular subcutáneo y nos encontramos con un fuerte engrosamiento de la aponeurosis profunda que se conoce con el nombre de aponeurosis palmar. Todo lo que es amarillo es aponeurosis palmar. Tiene algunas partes adicionales como esto que va hacia la eminencia tenar o este ligamento transverso superficial. Pero esto es aponeurosis profunda también. Ahora, este es el primer músculo de la eminencia hipotenar, palmar cutánea, que se origina en la aponeurosis palmar y se inserta en las partes profundas de la piel. Como sabemos, está inervado por el nervio cubital. Esto lo hemos visto el día de ayer, no lo vamos a repetir, solamente era para repasar un poquito, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos estos músculos, observen, todos, sin excepción, son músculos extrínsecos. Se originan en el antebrazo, pero sus inserciones son en la mano. Estos son las correderas osteotendinosas del dorso de la mano. Más músculos extrínsecos de la mano. Aquí tenemos la tabaquera anatómica, que está formado por el tendón del extensor corto y el tendón del extensor largo del pulgar. Su límite proximal es el borde distal del retináculo extensor. Recuerden que el retináculo extensor es engrosamiento de la aponeurosis profunda. Contiene los tendones del primer y segundo radial. Contiene también la arteria radial. Aquí la arteria radial la tenemos en el canal del pulso, entre el palmar mayor y el supinador largo. Aquí está palmar mayor, supinador largo. Canal del pulso, arteria radial. La arteria radial, acá tenemos el tendón del abductor largo del pulgar. La arteria radial pasa profunda a este tendón y al del extensor corto y aparece en el fondo de la tabaquera anatómica. Ustedes pueden poner el índice en el fondo de la tabaquera anatómica y van a percibir el pulso de la arteria radial. Luego pasa también profundamente al extensor largo del pulgar. Y en este punto, justo en la comisura
formado por los dos metacarpianos, que es donde se origina este músculo que se llama primer interóseo dorsal. Por aquí la arteria pasa del dorso a la palma de la mano para formar el arco palmar profundo. En la comisura entre el primer y segundo dedo se ven dos músculos claves. Acuerden y si quieren ustedes los subrayan, porque deben ubicarlos ya sea en la maqueta o en el cadáver. El primer interóseo dorsal y el aductor del pulgar. El primer interóseo dorsal en el dorso de la mano y el aductor del pulgar en la palma de la mano, en la región palmar. Otra vez la tabaquera anatómica que está conteniendo aquí la arteria radial y es cruzada también superficialmente por la rama superficial del nervio radial. Sus ramitas están yendo al dorso del pulgar y al dorso del índice y una parte incluso al dedo medio. En el fondo de la tabaquera anatómica tenemos aquí el escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano, la articulación en silla de montar entre el trapecio y el primer metacarpiano. Esta articulación en silla de montar va a permitir un amplio movimiento del pulgar. Articulación. A veces hay fractura que compromete esta articulación y tiene que ser operada. Se llaman fracturas de Bennett. Fracturas de Bennett. Una fractura de Bennett compromete la superficie articular del primer metacarpiano y su desplazamiento tiene que ser reducido al 100%, porque si no va a comprometer el movimiento de este dedo que dijimos que es el más importante de la mano. Imagínense ustedes que es la mano derecha, más todavía. Puede quedar una articulación con mucha limitación funcional y dolorosa. La mayoría de las fracturas de Bennett son quirúrgicas porque hay que reducirlas al 100%. Reducir significa, como un rompecabezas, poner los fragmentos exactamente al 100% para que no haya secuelas. Esta imagen representa un corte transversal a través de la segunda fila de los metacarpianos. Vamos a sacarle mucha información como ustedes van a poder apreciar. Como es la segunda fila, tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Esta es la apófisis unciforme del ganchoso y esto es el tubérculo del trapecio. Entre ellos está el retináculo flexor, que como dijimos es el techo de este canal, que gracias al techo se convierte en el túnel del carpo. Túnel del carpo. ¿Qué contiene el túnel del carpo? Todos los músculos flexores superficiales, todos los tendones del flexor común profundo de los dedos, flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos. Observen que están rodeados de su respectiva vaina sinovial, con líquido sinovial adentro, que permiten el deslizamiento de estos tendones cuando discurren a través del túnel del carpo. También está el tendón del flexor largo del pulgar. Aquí vemos el tendón del palmar mayor, que como ve tiene su propio compartimento y por lo tanto no se considera que está dentro del túnel del carpo. El elemento anatómico más importante que pasa el túnel del carpo es el nervio mediano. Entonces, aquí tenemos una aplicación clínica que es un síndrome compartimental
que significa un aumento de presión dentro de este compartimento que se llama túnel del carpo. Tiene nombre propio, se llama síndrome del túnel del carpo. Cuando hay síndrome del túnel del carpo causado por aumento de la presión intracompartimental, esto a su vez puede ser causado por secuelas de fracturas de huesos adyacentes, trastornos reumatológicos, diabetes mellitus, menopausia y otras causas. El que va a sufrir más es el nervio mediano. Eso va a causar en el paciente parestesias, o sea, adormecimiento del territorio sensitivo del nervio mediano. Va a causar dolor, va a causar hipotrofia y falta de fuerza de los músculos de la eminencia tenar. El dolor puede irradiarse hacia el hombro siguiendo el trayecto del nervio mediano. El tratamiento es la fasciotomía. Hay que cortar quirúrgicamente el retináculo flexor para que la presión intracompartimental disminuya y libere al nervio mediano. Ninguna arteria, ninguna vena pasa por dentro del túnel del carpo. Observen la arteria cubital acompañada del nervio cubital, pegados al pisiforme que no se ve acá. Un poquito más arriba está el canal de Guyon. Observen la arteria radial que se encuentra dentro de la tabaquera anatómica entre el extensor corto y el extensor largo del pulgar. La rama superficial del radial que atraviesa superficialmente también la tabaquera anatómica. Músculos de la eminencia tenar, músculos de la eminencia hipotenar. Tenemos piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis profunda. Todo esto son tabiques de la aponeurosis profunda, que en el dorso, aquí tenemos la aponeurosis profunda del dorso, dijimos que envía tabiques hacia el hueso, tabiques, ¿no? Dejando pequeños compartimentos para que por allí pasen las correderas tendinosas del dorso de la muñeca, que ya las hemos estudiado, ¿no es cierto? Todos estos ya los hemos estudiado. Uno para el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, otro para los dos, otro para extensor largo del pulgar, otro para el primer radial, segundo radial, etc. Músculos de la palma de la mano. Entre los músculos de la palma de la mano tenemos los lumbricales. Como les decía, su nombre viene porque tienen forma de lombriz. Los lumbricales se originan en los tendones del flexor común profundo de los dedos. Como hay 4 tendones, también hay 4 lumbricales, nombrados con números: primer, segundo, tercer y cuarto lumbrical. Se insertan en el capuchón extensor, es decir, en el tendón extensor del flexor común, del extensor común de los dedos. Capuchón extensor. Aquí tenemos el nervio cubital, que se divide en una rama superficial y una rama profunda. El nervio mediano, que pasa por el túnel del carpo. Cuando emerge, da una ramita que se llama recurrente o rama motora para los músculos de la eminencia tenar. Vamos a ver las inserciones de los músculos intrínsecos de la mano. Esto es el abductor corto del pulgar. Se origina en la tuberosidad del trapecio y en el retináculo flexor, y se inserta en la cara externa de la base de la falange proximal del pulgar. Las imágenes nos dicen, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el flexor corto del pulgar. Tiene 2 fascículos, uno superficial y otro profundo. El superficial en el trapecio, el profundo en el trapecio y en la
retináculo flexor y el haz profundo en el piso del túnel del carpo. Ambos se unen en un tendón que contiene al sesamoideo radial y terminan también en la base de la falange proximal del dedo pulgar. El oponente también se origina en la tuberosidad del tubérculo del trapecio y retináculo flexor, pero su inserción es totalmente diferente. Su inserción es en la diáfisis del primer metacarpiano, del pulgar, por supuesto. Como su nombre lo indica, este músculo al contraerse va a facilitar la oposición del pulgar, por eso se llama oponente, para facilitar formar pinza con los otros dedos. El aductor del pulgar tiene dos fascículos, un fascículo transverso y un fascículo oblicuo. El transverso se origina en la diáfisis del tercer metacarpiano, cara palmar, y el fascículo oblicuo en las tres primeras cuñas y en la base del segundo, tercer metacarpiano. Los dos fascículos se unen, aquí contienen al sesamoideo cubital y terminan en la base de la falange proximal, en su lado interno. Ahora los tres músculos de la eminencia hipotenar que corresponden al meñique. El abductor del meñique, que se origina en el pisiforme y termina en la cara externa de la base de la falange proximal del quinto dedo. Este es el flexor del meñique. Comienza en el ganchoso y en la aponeurosis profunda, es decir, en el retináculo flexor. Dos pequeños fascículos y termina junto con el aductor o abductor. Ahora vamos a explicar por qué puede llamarse aductor y también abductor a este músculo. Y el oponente, igualmente, se origina en el retináculo flexor y en el anchoso, pero termina de manera semejante al oponente del pulgar en la diáfisis, cara externa de la diáfisis del quinto metacarpiano. Estos son los últimos músculos, 3 interóseos palmares y 4 interóseos dorsales. Para poder comprender esto, tenemos que determinar algo importante. Aquí tenemos el tercer dedo. Si nosotros trazamos una línea imaginaria por el tercer dedo, acá también por el tercer dedo, estamos determinando el plano medio de la mano. En otras palabras, el plano medio de la mano está determinada por el tercer dedo, por el dedo medio. Esto es importante. Acabamos de ver este músculo aductor. Aquí tenemos el plano medio de la mano. Entonces, si yo contraigo este músculo, al contraerse este músculo, el dedo va en este sentido. Y por lo tanto, lo aleja del plano medio de la mano. Si lo aleja del plano medio de la mano, sería abductor. Pero, ¿por qué se le puede llamar aductor? Porque algunos anatomistas consideran el plano medio del cuerpo. Por lo tanto, si yo muevo este dedo en este sentido, lo estoy acercando al plano medio del cuerpo. Por lo tanto, puedo llamarlo aductor. Entonces, en el meñique, este fenómeno no ocurre con el pulgar. Solamente ocurre con el meñique. Por lo tanto,
A este músculo yo le puedo llamar aductor del meñique, pero también le puedo llamar abductor, cualquiera. Ustedes revisen la literatura y van a ver que algunos autores le dicen a este mismo músculo aductor del meñique y otros le dicen abductor del meñique. Le dicen aductor cuando consideran el plano medio del cuerpo y abductor cuando consideramos el plano medio de la mano. Ahora tenemos los músculos interóseos. Observen las inserciones diferentes aquí. En primer lugar, los interóseos palmares solamente tienen un fascículo. Los dorsales tienen 2 fascículos. Los palmares se están originando en las diáfisis de los metacarpianos. Y se insertan, fíjense, en así como estamos viendo, ¿no? en las caras laterales de las falanges proximales. Pero vamos a ver, si yo contraigo este músculo, el dedo se va a mover en este sentido, ¿cierto? Esto se va a mover en este sentido. ¿Alguna pregunta? Y si yo tracciono este músculo, se va a mover en este sentido. ¿Qué está pasando? Estoy haciendo aducción, considerando el plano medio de la mano. Estoy juntando los dedos. Estoy juntando los dedos. Si yo veo los interóseos dorsales que tienen 2 fascículos cada uno, ¿no? Y vean sus inserciones. Por ejemplo, acá el dedo medio tiene 2 inserciones. Si yo contraigo este músculo, este dedo se va a mover en este sentido. Si yo contraigo este músculo, jalo de acá, este dedo se va a mover en este sentido. Contrario a estos de acá. Estos de acá juntan los dedos y estos de acá separan los dedos. ¿Qué pasa si yo contraigo los 2 músculos al mismo tiempo? Se van a neutralizar y lo único que voy a conseguir es poner tenso el tercer dedo, que no se mueve. ¿Ya? Entonces tenemos 3 interóseos palmares, 4 interóseos dorsales. Todos están inervados por el nervio cubital. Los interóseos palmares son aductores. Los interóseos dorsales son abductores. Bueno, aquí es una imagen donde pueden verse al mismo tiempo los interóseos dorsales y palmares. No tienen mayor importancia. Vamos a ver un poco sobre las arterias de la mano. Ya hemos descrito la arteria radial, que está en la tabaquera anatómica, y luego este pasa del dorso de la mano a la palma de la mano. Antes de eso va a dar algunas arterias que forman lo que se llama red dorsal del carpo. De esta red dorsal del carpo van a salir estas arterias que se llaman interóseas dorsales. Se llaman interóseas porque están entre los metacarpianos. Interóseas dorsales que van a dar finalmente las colaterales dorsales. Observen que la colateral dorsal apenas comienza, digamos, por encima de la comisura y termina. Es decir, casi no intervienen en la irrigación de los dedos. Recuerden esto, ya colaterales dorsales. Vamos a ver, cuando veamos la palma de la mano, otras arterias que se llaman también colaterales, pero ya no dorsales, sino colaterales
palmares. Es así, irrigan los dedos de la mano. En esta imagen podemos ver el nervio cubital con su rama superficial y su rama profunda. La rama superficial va a dar una ramita motora para el palmar cutáneo y el resto es para ramas sensitivas del quinto o cuarto dedo. Su rama profunda, que va a dar inervación al resto de los músculos de la eminencia hipotenar, acompaña al arco palmar profundo y, como ven, va a dar inervación motora a todos los, al lumbrical cuarto y quinto y a todos los interóseos. Y además al aductor del pulgar y una ramita a la rama profunda del flexor corto del pulgar. Vamos a regresar un poquito al flexor corto del pulgar, de repente no lo hemos visto a plenitud. Flexor corto del pulgar. Dijimos que tiene dos fascículos, superficial y profundo. El haz superficial está inervado por el nervio mediano, el haz profundo por el nervio cubital. Otra cosa interesante es que entre el haz profundo y el haz superficial del flexor corto pasa el tendón del flexor largo, que se va a insertar en la base de la falange distal. Flexor largo del pulgar. Este también pasa por el túnel del carpo. Aquí se ubica entre los dos fascículos del flexor corto. El flexor corto se inserta en la base de la falange proximal y el flexor largo en la base de la falange distal. De manera similar a los extensores. Recuerden que hay un extensor corto y un extensor largo. El extensor corto también se inserta en la base de la falange proximal y el extensor largo en la base de la falange distal. Por supuesto, los flexores lo hacen en la cara palmar y los extensores en la cara dorsal. Los músculos. Luego tenemos las arterias de la palma de la mano. Aquí es importante reconocer lo siguiente. En la mano, una característica de la mano es que es un órgano sumamente vascularizado, gracias a la gran cantidad de anastomosis que existen en la mano. Por eso un corte de la mano difícilmente va a producir necrosis, pero sangra abundantemente. Las arterias que llegan a la mano son la arteria cubital y la arteria radial. Básicamente forman lo que se llama el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Observen que el arco palmar profundo está formado principalmente por la arteria cubital. Esta se anastomosa con una ramita de la arteria radial, que se llama radio palmar. La arteria cubital se anastomosa con la radio palmar, que es rama de la arteria radial. Es decir, aquí hay una anastomosis entre la arteria cubital y la arteria radial, mediante el arco palmar superficial. Y luego tenemos el arco palmar profundo. El arco palmar profundo lo forma la arteria radial. Aquí está la arteria radial, que se anastomosa con una ramita de la arteria cubital que se llama cúbito palmar. Listo. Esa es la base de la irrigación de la mano, que hay que conocerlo bien. Entonces, observen. La arteria radial se anastomosa con la cúbito palmar y la arteria cubital se anastomosa con la radio palmar.
cúbito palmar, radio palmar. Cúbito palmar, rama de la cubital. Radio palmar, rama de la arteria radial. ¿Ya? Entonces, la arteria radial se anastomosa con el cúbito palmar, la arteria cubital con el radio palmar, para formar el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. ¿Cuál es la arteria principal del arco palmar superficial? La arteria cubital. ¿Cuál es la arteria principal del arco palmar profundo? La arteria radial. Con ese juego también vemos que el arco palmar profundo da como ramas las interóseas palmares. Las interóseas palmares se unen a las digitales. Y al principio y al final pueden dar estas ramas que se llaman perforantes, que son ramas anastomóticas con las arterias del dorso de la mano. Finalmente tenemos aquí la arteria radial, que da esta rama que se llama dorsal del pulgar. Esta arteria va a dar las colaterales del pulgar, pero tiene anastomosis con la colateral externa del índice y estas a su vez con los arcos palmares. Como podemos ver, hay múltiples anastomosis que garantizan una irrigación abundante a la mano. Habíamos hablado anteriormente de la interósea anterior, que puede llegar, no es constante, ¿no? Puede llegar a las anastomosis de la mano, pero como ustedes pueden ver, la cantidad de sangre que puede llegar a la mano es insignificante. Aquí para graficar las ramas superficiales del nervio cubital y las ramas superficiales del mediano, que van a dar inervación sensitiva a los dedos de la mano. En el caso del cubital, cuarto, quinto, y en el caso del mediano, primero, segundo, tercero, e incluso parte del quinto. El nervio cubital que da una rama superficial y una rama profunda. Vean que la rama profunda del nervio cubital acompaña, acá no se ve porque este es el arco, ¿no? el arco palmar superficial, no se ve el arco palmar profundo. Este es rama superficial. El profundo, esta rama profunda es la que va, no se ve acá en todo caso. Dijimos que la rama profunda, aquí está acompañando, vean, a la cúbito palmar. Estos dos de acá van a formar, esta de acá, cúbito palmar, va a formar el arco palmar profundo con la arteria radial. Acá no se ve, ¿no? La podemos ver acá. Esta de acá. Está formando el arco palmar profundo, que es acompañada por la rama profunda del nervio cubital. Otra imagen similar. Aquí está el canal de Guyot. Es un pequeño canal al costadito del hueso pisiforme. Contiene la arteria cubital y el nervio cubital. Aquí está la rama profunda del nervio cubital que acompaña a la rama cúbito palmar de la arteria cubital, juntos profundamente. Algo también importante recalcar, el arco palmar profundo, como su nombre lo indica, está profundo pegado a los huesos, es decir, profundamente, o sea, posterior a los tendones flexores, superficiales y profundos. En cambio, el arco palmar superficial está pasando superficial a los tendones flexores, profundos y superficiales. Algunas consideraciones de las articulaciones de la mano.
Las articulaciones sinoviales entre los huesos del carpo comparten una cavidad articular común y se consideran tipo sinovial plana o artroide, con movimiento muy limitado. O sea, son articulaciones intercarpianas, ¿no? Entre los huesos del carpo. Entre el primer metacarpiano y el trapecio se forma una articulación sinovial en silla de montar. Repito, gracias a esta articulación le da gran movimiento al pulgar. Las articulaciones carpo-metacarpianas, segundo al quinto, son planas, movimiento muy limitado. Las articulaciones metacarpofalángicas son tipo condíleas. Es por eso que estas articulaciones metacarpofalángicas permiten la flexión y la extensión, pero también nos permiten separar y juntar los dedos. Por eso son tipo condíleas, excepto la metacarpofalángica del pulgar, que es también en bisagra. Las articulaciones interfalángicas, todas son bisagra, trócleas. Todas las articulaciones sinoviales tienen su respectiva cápsula articular. Habíamos hablado de un ligamento transverso superficial del carpo, que es el engrosamiento de la aponeurosis profunda, y este ligamento transverso profundo que une la cabeza de los 4 últimos metacarpianos. Porque si no fuera por este ligamento, los dedos se abrirían mucho más. Ligamentos colaterales, interfalángicos, acá también hay colaterales que ayudan a la articulación en bisagra. Aquí tenemos los ligamentos colaterales, externos e internos, que van a impedir que esta articulación haga aducción, abducción. No puede, solamente es en bisagra. Aparte que el diseño de su superficie articular son diseñadas para articulaciones trocleares, o sea, en bisagra. Aquí tenemos los territorios sensitivos del nervio radial. Bueno, esto ya lo hemos visto. Territorio sensitivo del nervio cubital. El nervio cubital va a dar, antes de que llegue a la mano, da unas ramitas que se llama rama palmar y el otro es la rama dorsal. Pero todo es cubital. Todo es territorio del cubital. Todo es territorio del cubital. Ya sea la rama, estas ramitas dan antes de que el nervio cubital pase por el canal de Guyon. Una vez que pasa por el canal de Guyon, la rama superficial, este es su territorio. Por eso dice acá, rama superficial del nervio cubital. Y estas son sus ramitas que salen también del nervio cubital, pero más proximalmente. Lo importante es este territorio. Este es el territorio sensitivo más importante de la mano, que pertenece al nervio mediano. Recuerden, esto es la sensibilidad sumamente fina que tenemos en la cara palmar del primer, segundo, tercer y cuarto, y parte del cuarto dedo. Esto es lo que nos permite la pinza sensitiva que tenemos en la mano. Aquí hay un pequeño nervio, este de acá, fíjense, donde sale, antes de que el nervio pase por el túnel del carpo. Se llama rama palmar. Rama palmar. Está dando sensibilidad a la palma de la mano, parte de la palma de la mano. Y también el nervio mediano va a dar sensibilidad al dorso de las
falanges distales del primer, segundo, tercero y parte del cuarto dedo. Una vez que el nervio mediano atraviesa el túnel del carpo, da esta ramita, ¿no? Rama recurrente. Motora, para los músculos, para algunos músculos de la eminencia tenar. El resto son ramas sensitivas. No son sensitivas puras, porque sabemos que el primer y segundo lumbrical da inervación el nervio mediano. El tercer y cuarto lumbrical están inervados por el cubital. Pero estas son ramas ya sensitivas para los dedos, ramas sensitivas para el pulgar. El mediano aquí es muy grueso, es un nervio muy grueso. La mayoría de sus fibras son sensitivas. Esta parte de la mano, repito e insisto, tiene muchas terminaciones nerviosas, lo que le confiere a esa parte de la mano una sensibilidad fina. Otra imagen para la inervación sensitiva de la mano, nervio radial en amarillo. Vean que el nervio radial no termina de dar inervación a todo el dorso de los dedos. Aquí hay una parte que pertenece al territorio sensitivo del mediano. Nervio mediano, nervio radial y el nervio cubital. Nervio cubital, quinto dedo y la mitad del cuarto. Dorso y palma de la mano. Esta es la inervación del dorso y esta es la inervación de la palma. La inervación de la palma, el nervio mediano. Síndrome del túnel del carpo, ya habíamos dicho que es una compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca en el túnel del carpo. Ocasiona entumecimiento, dolor, parestesias, hipotrofia o atrofia de los músculos de la eminencia tenar y a veces el dolor se irradia, ¿no? Por el trayecto del nervio mediano hasta el hombro. Ya hemos dicho que el tratamiento, bueno, acá tenemos un capítulo importantísimo en la cirugía y la traumatología, que es la mano traumático, lamentablemente muy frecuente por problemas laborales. Vean ustedes, todo un reto para el cirujano para tratar de recuperar esa función importantísima de la mano, que es la pinza sensitiva. Cuando hablamos de pinza sensitiva, estamos pensando acá, por ejemplo, en recuperar los nervios que están dando, ramas del nervio mediano y del radial, que deben dar principalmente del nervio mediano para recuperar la función sensitiva de estos dedos. ¿Con qué dedo vamos a hacer pinza? ¿Servirá esta articulación destrozada para hacer pinza? ¿Convendrá amputar estos dedos? Todas esas preguntas tiene que hacer el cirujano para recuperar una mano funcional. Aquí no está comprometida mayormente la función de la mano, pero sí, digamos, la estética que los pacientes y todos nosotros cuidamos bastante, ¿no? Aquí se está cubriendo la parte distal del meñique con un colgajo que viene del dedo anular. Este es el colgajo del dedo anular y se está cubriendo la parte distal del meñique. Ustedes dirán, ¿y ahora cómo cubrimos esto? ¿No? Se cubre con injerto de piel parcial que se toma de otras partes del cuerpo. Una mano traumática también significa esto, que la microcirugía en la actualidad está en condiciones de reimplantar. La condición principal es que el corte sea más o menos fino y que la mano pues no esté destrozada, ¿no? Fíjense, estos dedos están sanitos, indemnes. Y entonces un reimplante aquí le caería muy bien, más todavía tratándose de la mano derecha. Lamentablemente estas operaciones son muy laboriosas y costosas y necesitan la confluencia de varias especialidades médicas. Otra mano traumática, fíjense que acá se han lesionado los tendones extensores, hay que hacer injerto de tendón.
para recuperar los extensores, síndrome del túnel del carpo, compresión del nervio mediano en el túnel, tratamiento, fasciotomía. Simplemente se hace un cortecito al retináculo flexor para liberar, ¿no? Tiene pues toda una técnica quirúrgica, el abordaje quirúrgico por zona segura, etc. El ganglión es una, se considera un tumor benigno, pero no es un tumor, es un quiste que está formado por tejido sinovial. Hay una lesión que puede causar un golpe, por ejemplo, que puede causar una pequeña solución de continuidad en la cápsula articular, y a partir de allí empieza a salirse una bolsita de tejido sinovial. Si nosotros punzamos el ganglión, vamos a obtener líquido sinovial, pero a las pocas semanas recidiva. La bolsita se vuelve a llenar de líquido sinovial. El tratamiento definitivo es cirugía. Quitamos el ganglión, pero tenemos que ir a suturar la base del pedículo por donde se está iniciando el ganglión. Es un problema frecuente, el llamado ganglión en el dorso de la mano. Este es un laboratorio de entrenamiento de microcirugía. Aquí el doctor está haciendo una anastomosis arterial en una rata de laboratorio. En el Perú, el único sitio donde tenemos laboratorio de microcirugía